Muy buenas noches y un feliz sábado. Gracias a Dios nos permitió dejar atrás la nieve y el frío y venir a las tierras cálidas de aquí del sur de la Florida. Encontrarnos con hermanos que ya hemos conocido por años, familias también, y también con el pastor Rafael, su esposa Norma, que están con nosotros, su hermano Luis, y también con la familia Reyes, que nos están hospedando allí en su hogar. Y gracias por su hospitalidad. Y también el hermano Rancés y su esposa que dirige los himnos, canta y demás, se alaba al Señor. Pues gracias a Dios que después de 3 años y pasando la pandemia, pues hemos podido regresar una vez más para estar con ustedes. Estaremos esta noche y mañana en la mañana y también en la tarde. Vamos a tener una miniserie, así que vamos a hacer una ensalada, vamos a hablar un poquito de todo. Y espero que el Espíritu Santo tome control de estas reuniones, de este servidor, de ustedes y también de todos los que van a participar de una forma u otra para que al terminar podamos decir que el Señor nos ha bendecido. Lo primero que haremos es orar en esta noche. Y si es posible, para aquellos que puedan, de rodillas, acompáñenme en la oración. Amoroso Padre Celestial, en esta noche te agradecemos porque eres un Padre maravilloso. Con cuánto amor, con cuánta ternura, con cuánta misericordia nos tratas cada segundo de nuestras vidas. Aún en la noche cuando descansamos, ahí están tus ángeles protegiéndonos. Señor Jesús, continúa intercediendo a nuestro favor. Y el Espíritu Santo también aún gime por nosotros con gemidos indecibles, deseando que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, en esta noche somos más que bendecidos. Este pueblo ha recibido luz como ningún pueblo en toda la historia humana. Y que podamos vivir a la altura de esa luz por la gracia de Dios que nos capacita, Señor, para ser obedientes en todos tus principios. Toma control de esta reunión en esta noche y de cada persona, ya sea en forma presencial que está con nosotros o a través de las redes sociales. También bendíceles a ellos en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Pues desde la última vez que estuvimos con ustedes, muchas cosas han tomado lugar en este mundo, ¿sí o no? ¿Quién me iba a decir a mí que aquel diciembre del año 2019 estaríamos por entrar a los eventos finales de la historia humana? Nadie lo sabía. Pero como sorpresa, comenzaron a llegar y continúan llegando hasta el presente. No hay duda, queridos, que nos encontramos en los mismos umbrales de la eternidad. Yo espero que en esta noche esas palabras ya sean conocidas de ustedes. No sea nada nuevo, sino que podamos darnos cuenta cuando un hombre o una mujer se dan cuenta que están por entrar a la eternidad, algo diferente toma lugar en nuestras vidas. Queridos, nuestros días están contados en este mundo. Y a usted y a mí nos tocará ver 3 cosas. Número 1, nos tocará ver la crisis final. Eso me refiero a la ley dominical. Si nos va a tocar ver la ley dominical, nos va a tocar también o ver el colapso de Estados Unidos. Este país que usted y yo llegamos como tierra de refugio, pronto será exactamente lo opuesto. Y la prosperidad que hemos disfrutado por años, aún la libertad que hemos tenido, pronto será algo del pasado nada más. Y lo tercero que nos va a tocar ver es el inmenso zarandeo que nos tocará presenciar, y espero que nosotros no participemos de él, sino que por la gracia de Dios seamos fieles dentro del pueblo de Dios. Se nos ha dicho que muchos tendrán que pasar al descanso. Así que nos va a tocar ver a nuestros seres queridos pasar al descanso. Están listos espiritualmente, pero no físicamente. Personas de edad avanzada, personas con enfermedades, niños pequeños que hoy día tenemos en nuestros brazos quizás. La crisis será demasiado severa para ellos y aunque espiritualmente están listos,
no lo podrán hacer físicamente y tendrán que pasar al descanso. Por eso Jesús dice que aquellas que estén en estado durante ese tiempo, que no sería fácil, que oremos para que no sea el tiempo de las embarazadas, que llegue ese momento. Así que no hay una prohibición de no tener hijos, pero hay una palabra de precaución. No sé si me explico en esta noche. No creo que es muy sabio extender nuestras familias o hacerlas más grandes hoy día, cuando usted y yo sabemos en el momento de la historia que estamos viviendo. Es más, el tiempo dice que es de tomar nuestros niños y llevarlos a casa. ¿Recuerdan cuando el éxodo iba a tomar lugar? Dios le dice a Moisés que las familias se reúnan ¿dónde? En casa. Dice que los pequeños estén allí, que la sangre esté sobre el dintel. No sé si nos entendemos en esta noche. La presencia de Cristo hace nuestros hogares cristianos. Nada más. Lugares donde hayan cultos, donde hayan padres y madres consagrados, entregados a la educación de esos pequeños. No sabemos si los veremos por un tiempo, pero si somos fieles los volveremos a ver. O aquellos que quizás no les pase la experiencia de la muerte, pero posiblemente como Daniel y sus amigos sean sacados de sus hogares y puestos en otros hogares para ser criados de acuerdo al pensar de Babilonia. Y ahora no los veremos por un tiempo hasta que el Señor otra vez los reúna como familia. Es tiempo de considerar todas estas cosas. ¿Qué está pasando con nuestras finanzas? ¿Nos estamos endeudando más, comprando más, teniendo más, engrandeciendo nuestros hogares más? ¿O estamos simplificando? No llamen a estas cosas, yo entiendo. No son palabras fáciles, pero son necesarias. Y el objetivo del Señor hoy día es preparar un pueblo. Y nos ha dado instrucción correcta. Pregunto yo, ¿no se nos avecina un tiempo de no comprar y vender? Entonces, ¿tenemos que simplificar nuestra vida? ¿Tenemos que acostumbrarnos a vivir con poco y eventualmente a vivir sin nada? ¿Entendemos esas cosas? Yo no creo que la mayoría de los adventistas lo entienden. Porque lo que yo veo hoy día es lo opuesto. Yo veo que planes para hacer más y para pasear más y para ir más y gastar más y tener más y comprar más. Queridos, no es el tiempo para eso. El tiempo es para poner nuestros recursos en la obra del Señor. El tiempo es para comprarse una propiedad en el campo y establecernos allí como familia. Es el última arca. Como Noé tenemos que hacer nuestra arca hoy día. Si Noé no hubiera hecho el arca, el Señor no hubiera mandado un helicóptero para sacarlo en el momento del diluvio. Se hubiera ahogado también. Y no olvide, con Noé se nos dice, pues lee la historia en Patriarcas y Profetas, que muchos trabajaron en la edificación del arca. ¿Cuántos entraron? Así que muchos que creyeron el mensaje por un tiempo y aún se involucraron en la misión de Dios, terminaron perdidos y ahogados. Eso debe hacernos pensar a nosotros en esta noche. ¿Tenemos el conocimiento correcto? Pero ¿qué está pasando con nuestras vidas? Cuando se cierre esa puerta de gracia, ¿estaremos dentro o estaremos fuera? Dice que Noé invirtió todo lo que tenía en la construcción del arca. Es decir, su cuenta de bancos terminó en cero. ¿Pero fue una inversión o fue un gasto? Usted está muy callado en esta noche, parece que la semana estuvo pesada. Fue una inversión. ¿Para quién fue el gasto? Para los que no entraron al arca. Es más, dice que Dios, antes de destruir los antidiluvianos, destruyó las obras de sus manos, para que vieran el engaño y la falacia de sus obras. Inútiles. No tan solo no podían salvarlas, ahora fueron destruidas antes de ellos. Dice que sus bellas avenidas, bien decoradas, sus edificios grandes y cómodos, todo eso el Señor lo destruyó antes que destruirlos a ellos, para que vieran que lo que habían puesto su dinero y su tiempo era igual a cero. Mientras que el arca comenzaba a flotar y había una familia dentro del arca. Queridos, tenemos que entender estos mensajes. Porque Jesús dice, como los días de Noé. No dice tal vez, quizás, yo pienso, yo sugiero. No, como los días de Noé serán, no hay duda en las palabras de Cristo, serán los días antes de mi regreso.
Hoy día vamos a muchas iglesias, queridos, y vemos tanta frialdad, aún dentro de su templo propio. Tanta indiferencia, tanta comodidad a este país, aún en la crisis que estamos viviendo. No hay sentido de urgencia. ¿Me explico con esas palabras? No hay sentido de urgencia. No hay sentido de urgencia no tan solo por nuestra preparación personal y nuestra familia, tampoco por los perdidos. La gente va a las tiendas, a Disney World, a no sé cuántos lugares más, e invierte, pierde muchísimo dinero y tiempo en lugares donde ni la presencia de Dios se encuentra. Y pensamos que venimos y nos sentamos aquí el sábado, pues ya estamos listos para el cielo, queridos. Es una experiencia lo que tenemos que tener, no un conocimiento. El conocimiento es necesario para ganar la experiencia. Pero el conocimiento sin experiencia jamás nos llevará al reino de los cielos. Vemos que hoy día el mundo se agita y nosotros seguimos tranquilos y calmados y el mundo comienza a gritar a desesperación. ¿Qué vamos a hacer? Es tiempo de tomar en serio nuestro uso del tiempo. De todos los talentos que Dios nos ha dado, aquel que pedirá cuenta más estricta, ¿saben cuál es? El tiempo. ¿Y por qué? Nos da la razón. Porque cada minuto ha sido comprado por la sangre de Jesús en el Calvario. Cada minuto que usted y yo vivimos, cada latido de corazón, cada respiración, cada paso que damos, cada movimiento que hacemos, fue comprado en la cruz del Calvario. Así que el tiempo equivale a la vida de Cristo. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? Trabajando y trabajando y adquiriendo o estudiando, yendo de aquí para allá sin objetivo, sin razón, sin misión. ¿O estamos recapacitando en el uso correcto de nuestro tiempo? ¿Qué está pasando con nuestra salud? Sobre todo la mental, que es la que más se ha afectado con esta crisis de temor que el mundo está viviendo todavía. ¿Será que Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo? ¿O no? ¿Lo dijo o no? Dice que yo doy la paz que el mundo no puede dar. Es más, dice que el mundo tendréis aflicción, pero en mí hay paz. ¿A quién tenemos que recurrir todos los días? ¿Y en quién tenemos que permanecer todo el tiempo? ¿Está pasando eso, querida familia? Porque el mundo todavía está en temor y la crisis va en aumento, no está desapareciendo. Tenemos un pequeño tiempo de respiro para una crisis mayor que nos va a llegar en cualquier momento. Estamos cuidando este templo que es templo del Espíritu Santo. Estamos siguiendo los principios de salud. Tomamos tiempo para que el Señor pueda morar en nosotros y pueda darnos la recompensa a la salud, porque la salud es un don de Dios. Él dijo, yo soy tu sanador. Yo no pondré sobre ti las enfermedades de los egipcios, pero para eso tienes que escuchar mi voz y seguir mis principios y mis estatutos. ¿Entendemos todas estas palabras? Simplemente introducción esta noche es ponernos a pensar y a recapacitar qué está pasando con nosotros individualmente en primer lugar, y número 2 como familia, y número 3 como iglesia. ¿Qué prioridades hay? ¿Qué intereses hay? Etcétera, etcétera. Porque hoy día tener reunión simplemente para vernos es una pérdida de tiempo. El Señor quiere hacer una obra extraordinaria hoy día, pero tenemos que venir a Él y permanecer en Él. Y tenemos que dejar que aquel que ha comenzado la buena obra en nosotros pronto pueda terminarla. Así que con eso en mente, ahora podemos comenzar nuestro estudio en esta noche. ¿Trajeron sus Biblias? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Es el sermón profético de Jesús. Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer palabras muy conocidas, pero vamos a estudiar, así que vamos a ir a diferentes pasajes de la Biblia en esta noche. Mateo 24, 14. Creo que la mayoría aún podría repetirlo de memoria.
pero vamos a leerlo de todas maneras. Hay poder en la lectura de la palabra de Dios. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que Jesús nos dice que para que el fin llegue, ¿qué tiene que tomar lugar? La predicación del evangelio de este reino. Vamos a ver eso un momento, qué significa esa frase. Pero también dice que esa predicación no tan solo será acompañada de palabras teóricas, sino que será acompañada de ¿qué? Testimonio. ¿A cuántos? A todo el mundo. Y que ese evento, una vez que ahora el mundo pueda no tan solo escuchar la verdad, sino que con sus propios ojos pueda presenciar el poder de Dios en nosotros, ahora manifestado. ¿Ahora qué vendrá entonces? El fin. Vamos a ver que el siguiente versículo nos dice lo que va a pasar. Versículo 15. Por tanto, y esa declaración es importante, por tanto, cuando vieres la abominación desoladora, esa frase, ¿a qué evento profético se refiere? Abominación que trae desolación. Es lo que está escrito ahí literalmente, la ley dominical. Cuando veamos, dice Jesús, cuando ustedes vean la ley dominical, que es una abominación, y lo vamos a ver en un momento, y esa abominación que trae desolación, vamos a ver qué más dice el verso 15, que fue dicha por el profeta Daniel. Pregunto yo, ¿Jesús estudiaba las profecías? ¿Tenía conocimiento de ellas? Por lo tanto, ¿estudiaba la palabra de Dios? Claro que sí. Que estará en el lugar santo el que lee, ¿qué debe de hacer? Entender. Así que Jesús dice, primero, antes que venga la ley dominical, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir la predicación ¿de qué? Del evangelio del reino, que tiene que estar acompañado del testimonio correcto en aquellos que predican el evangelio, para que el mundo ahora pueda ser advertido, y entonces veremos el evento que marca el fin de la historia humana. ¿Me explico en esta noche? Proféticamente, el evento más importante que va a llegar es la ley dominical. Una ley, claro, comienza en los Estados Unidos. Comienza en Estados Unidos, pero en poco tiempo irá al mundo entero. Y les voy a poner ejemplo en esta noche. Así que les pongo el ejemplo de una vez. En junio 26 del año 2015, la Corte Suprema en este país legaliza el matrimonio homosexual. 3 semanas después, no un mes, no un año, 3 semanas después, la Corte Suprema en México hace exactamente lo mismo. Y México es un país de gente macho, puros hombres allí, ¿sí o no? Usted no hubiera pensado que México hubiera sido el primer país, pero lo fue. 3 semanas después. En poco tiempo fue a otros países y hoy día es mundial. Han pasado tan solo 7 años y la inmensa mayoría del mundo ha hecho exactamente lo mismo. La ley dominical va a ser aún más rápida. Se nos dice que los eventos finales serán rápidos. Boom, 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 boom. Así que, pero les pongo este ejemplo porque usted y yo jamás hubiéramos pensado que México hubiera sido el primer país latinoamericano en hacer lo mismo. Usted hubiera pensado, bueno, quizás allá para Argentina, para esa gente que son más liberales. No, uno de los países más conservadores latinoamericanos era México. Y fue el primero en seguir el ejemplo de Estados Unidos. Así que ahora vamos a darnos cuenta cómo cuando llegue este evento final, el mundo entero en muy poco tiempo abrazará la misma idea de una ley dominical. Les hago la pregunta en esta noche. Si para que ese evento tome lugar, tiene que haber primero, ¿qué cosa? Una predicación del evangelio. Pregunto yo, ¿pueden predicar los dormidos? Entonces tiene que venir un reavivamiento dentro del pueblo de Dios, ¿sí o no? Y ese reavivamiento tiene que ir acompañado de una reforma. Porque si es reavivamiento nada más, simplemente es estímulo, alarmismo. Y si es reforma nada más, un reavivamiento, ahora es legalismo, pensando que podemos cambiar nuestras vidas sin la presencia del Espíritu Santo, es legalismo.
Así que tiene que venir el despertar. Ese despertar tiene que ir acompañado de un reavivamiento donde se abraza todo el mensaje en su forma completa y ahora el mundo puede ver lo que es un cristiano. Ahora, no quiere decir que todo el mundo lo va a aceptar, pero el mundo lo tiene que ver. Si lo aceptan o no es decisión de cada ser humano. Así que tiene que venir un despertar dentro del pueblo de Dios. Se nos ha dicho que antes que venga ese momento de la crisis final, el Señor hará una obra de despertar a su pueblo y habrá un reavivamiento de la piedad primitiva dentro del pueblo de Dios. Usted lo puede leer en el libro Conflicto de los Siglos. Estoy simplemente parafraseando lo que se encuentra allí. Por lo tanto, tiene que haber un despertar dentro de nosotros, donde ahora este despertar nos lleve a tener prioridades correctas en nuestras vidas. Dios, su reino y su justicia en primer lugar. ¿No es lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿No tiene que predicarse el reino? ¿Es lo que acabamos de leer en Mateo 24? Claro que sí. Tenemos que tener interés entonces en el reino de Estados Unidos. ¿En qué reino? En el reino de Dios. ¿Y qué más tenemos que tener? ¿La justicia de quién? La nuestra. No, la justicia de Cristo. Así que prioridades correctas, pero con la justicia de Jesús involucrando en nuestras vidas. Y cuando eso tome lugar, dice que el Señor hará provisión de ¿cuántas cosas? De todas las cosas. Nada nos faltará. ¿Hizo Dios provisión para su pueblo 40 años en el desierto? ¿Cuánto ganaban los judíos en el desierto? ¿No había empleo? Me imagino que habían estampillas de alimento entonces que le mandaba el gobierno. No, tampoco había eso. ¿Cómo se mantuvieron ellos 40 años en el desierto? No tan solo ellos, el ganado que llevaban con ellos, ¿cómo se mantuvo? ¿Comiendo arena? Ustedes se olvidaron de esa historia. ¿Qué había cada mañana? ¿Había agua aún en el desierto? Claro que sí. ¿Qué pasó con su ropa y con su calzado 40 años después? Me imagino que era ropa americana. ¿Será por eso que duró tanto? ¿O era la bendición de Dios? ¿Entendemos estas cosas en forma práctica? Es decir, que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor proveerá cuántas cosas para nosotros. No lo que queremos, lo que necesitamos, que a veces es muy diferente. Pero si estamos dispuestos ahora a predicar este evangelio con el testimonio, ahora el Señor se encargará de suplir nuestras necesidades. Y cuando llegue el tiempo de no comprar y vender, lo cual está por llegar, queridos, el próximo año veremos eventos que nos muestran que hacia allá vamos, cuando quiten el dinero y sea dinero digital. Es lo que están hablando ya de un dinero digital. No efectivo, dinero digital, y se los voy a leer. Este dinero digital ahora es enviado con una tarjetita y le ponen una cantidad todos los meses. Y usted tan solo puede ir a ciertos lugares, comprar tanta cantidad de productos y está programado ese dinero. Si usted tiene efectivo, usted puede negociar con la gente. Mira, ¿cuánto me vendes esto? Pero eso se va a quitar. Porque la única forma de controlar la economía mundial, sobre todo aquellos que no puedan comprar y vender, y Satanás sabe estas cosas, por eso él es la mente maestra detrás de todo esto, es tener un dinero que usted no tenga dinero en mano, sea un crédito nada más. Y que un botón puede cancelar su tarjeta en cualquier momento. Así que tenemos que entender que hacia allá vamos. Es más, esta semana que salió el famoso FedCoin. El gobierno federal, ahora el Banco de Reserva Federal, está haciendo su propia moneda que ya no es dólar. Le llaman FedCoin. ¿Ok? Que no es dólar. Y la va a comenzar a probar el próximo año en algunos bancos. Así que para allá vamos, donde ahora no importa si usted tiene mucho o poco dinero, está completamente controlado. Y como dije, un botón puede apretarlo y usted puede ser un millonario en este momento y un pordiosero el siguiente segundo. No tiene ningún acceso a su dinero. Ningún acceso. Lo vimos. ¿Qué pasó con los camioneros, por ejemplo, en Canadá cuando se levantaron en oposición a las medidas de control del gobierno canadiense? ¿Qué pasó con sus cuentas de banco? ¿En cuánto tiempo tomó? Tan solo que el primer ministro dijera cancelen esas cuentas.
Y la gente que tenía miles de dólares no tenían acceso a un centavo. ¿Qué pasó en Brasil? Cuando los camioneros otra vez en Brasil, ahora en oposición a las elecciones que tomaron lugar allí, donde hubo fraude abiertamente, ¿qué tomó lugar también? La Corte Suprema, porque el presidente no estaba dispuesto a hacerlo, dijo, no, ciérrenle todas las cuentas a esos camioneros. Y ni un real, porque se llama real en Brasil el dinero, ni un real pueden recibir de sus propias cuentas que han trabajado. Eso simplemente para comenzarnos a dar cuenta, comenzar a abrir nuestras mentes, cómo Satanás está preparando eventos que nos va a llevar a una crisis económica mundial. Y no es que usted puede salir ahora de este país y va para otro país, como hicimos viniendo a este país. No hay lugar donde usted pueda correr. Bueno, usted puede correr todo lo que usted quiera, pero se va a encontrar el mismo plan y sistema en el mundo entero. Estas cosas no es para alarmarnos, estas cosas es para decir que debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Y decir, es verdad lo que Dios había dicho en su palabra, que llegaría un momento donde la economía jugaría un papel muy importante en los eventos finales. Por eso tenemos que pagar nuestras deudas, limitar nuestros gastos a lo básico, poner más de nuestros recursos en la obra del Señor para que otros puedan escuchar o entender o comprender o alguien llegue a ellos o enviar misioneros para que hagan la obra donde usted y yo no estamos dispuestos a ir, pero podemos apoyarlos económicamente. Hay lugares donde con $50 al mes usted le paga el sueldo a un hombre para que haga la obra misionera. $50 al mes. ¿Qué es $50 hoy día, queridos? No le llena ni el tanque de gasolina. Todavía la aguja está ni en la mitad del tanque de gasolina. Y por $50 podemos tener a un hombre trabajando tiempo completo en alguna parte del mundo. Y le puedo dar muchos otros ejemplos. Con poco dinero hoy día se puede hacer mucho en la obra del Señor. Todavía. Pero llegará el momento que no será posible hacerlo. Vemos que ahora la palabra de Dios comienza a describir los eventos y el orden de los sucesos que van a tomar lugar. La crisis se nos avecina. No tenemos la fecha, pero podemos ver ¿qué cosa? Podemos ver los señalamientos que nos dicen qué cosa, que nos estamos acercando ¿a qué? A la crisis. Si usted va de aquí a Miami y usted va guiando su carro, usted va manejando su carro, ¿qué le está diciendo? 30 millas, 20 millas, 10 millas. ¿Qué le indica eso? Que usted está cerca de ¿dónde? Se está acercando a Miami. No le dice la hora que usted va a llegar, pero sabe que está cerca de Miami. Y lo mismo está tomando lugar hoy día con los eventos que están tomando lugar. Por lo tanto, tenemos que reconocer que vivimos en tiempo muy solemne y muy especial. No es tiempo de ser cristianos de nombre, ni tampoco ser cristianos de sillas o bancas. Es tiempo de ser lo que decimos que somos y de vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese evangelio del reino que hay que predicar? Vamos a leer nuestras Biblias en esta noche. Vamos al libro de Daniel. La palabra de Dios siempre tiene la respuesta. Si hay algo que usted no entiende en algún momento en la Biblia, no se preocupe, sigue estudiándola. Más adelante va a encontrar la respuesta. Daniel capítulo 7, verso 14. Daniel 7, 14, y ustedes han estado estudiando el santuario durante esta semana, así que por un momento vamos a ir al santuario, porque la respuesta está en el santuario. Dice lo siguiente, Daniel 7, 14, y le fue dado dominio, es más, vamos a comenzar a leer en el 13, para que usted pueda quizá captar más el contenido de lo que vamos a leer. Dice, habían también quitado a las otras, miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía. ¿A quién describe aquí Daniel? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. ¿Y qué estaba haciendo? Venía, pero esta no es su segunda venida. ¿Cómo lo sabemos? Lo que dice, y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. ¿Qué evento está describiendo Daniel aquí? 22 de octubre del año 1844. Cuando ahora Jesús, el Padre primero y después Jesús, pasa su trono del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué toma lugar allí? El verso 14. Y le fue dado dominio, gloria, ¿y qué más? Y reino. Cuando hablamos de la predicación del reino, ¿de qué estamos hablando?
hablar del mensaje de que Jesús está en el lugar santísimo y hay una obra especial que está realizando y el mundo necesita conocer esa obra. Cuando entró, que recibió dominio, gloria y reino. ¿Cómo se llama eso en la palabra de Dios? Se llama las bodas del Cordero. Así que desde el 22 de octubre del año 1844, en los cielos hay una atmósfera de gozo porque hay boda. Mientras el mundo está entrando en tragedia y crisis mundial. Así que hay gozo en los cielos, tragedia en este mundo. Así que iba a recibir el reino. Por lo tanto, ese mensaje que debe ser predicado es el mensaje que exalta a Jesús como sumo sacerdote, pero también lo exalta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo llamamos ese mensaje? El mensaje de la justicia de Cristo. La justicia que nos lleva al perdón y a la victoria sobre el pecado y nos mantiene en esa condición. La justicia que perfecciona nuestros caracteres, que nos da ahora el poder divino en la naturaleza humana caída para que lo que es imposible para el ser humano, la gracia de Dios pueda hacerlo y terminarlo. Por lo tanto, ahora cuando el mundo contemple a un pueblo que ha entendido este mensaje de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y ha recibido el reino, todavía no lo tiene, pero lo va a tener porque ya lo ganó y ahora está trabajando a nuestro favor para que los súbditos de su reino estén listos, porque ya el reino está listo en los cielos, lo que es las estructuras, pero los habitantes todavía no están listos. Y cuando los habitantes estemos listos, que el Señor pueda tomarnos y poner su imagen en nosotros, ahora el mundo contemplará lo que es un cristiano. Y es más que sábado, es una relación que transforma, que embellece, que cambia, que eleva, que salva. Ese es el Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas. Y cuando el mundo vea que esas buenas nuevas tomó un hombre ebrio y lo hizo un hombre sobrio, dice, hay poder en ese Evangelio. Cuando ve que una mujer de una vida dudosa es una mujer decente, hay poder en ese Evangelio. Cuando ve que un hombre mentiroso es veraz, hay poder en ese Evangelio. Etcétera, etcétera. ¿Me explico en esta noche? Porque la gente está cansada de iglesias. ¿Cuántas iglesias no hay? Todos los días surgen nuevas iglesias. El mundo evangélico cada vez tiene más y más y más iglesias y más nombres y más edificios. Pero la gente dice, bueno, ¿qué está pasando con los cristianos? Puros edificios, pero no vemos el poder del cristianismo en ellos. Y ahora Dios va a hacer esa obra, donde tomará seres humanos como usted y como yo, defectuosos, dañados por el pecado, afeados por el pecado, pero transformados y embellecidos por la gracia de Dios. Ahora les hago una pregunta en esta noche. ¿Dónde Dios va a hacer esa obra? No se preocupen, les voy a dar la respuesta. La respuesta se la voy a dar del libro El Hogar Cristiano, capítulo 5. Ahí nos dice la respuesta dónde el Señor va a hacer esa obra. Dice lo siguiente: nuestra obra por Cristo ha de comenzar con la familia en el hogar. ¿Dónde Dios va a hacer la obra? El hogar es el lugar, pero ¿con quiénes? Con la familia. Así que el lugar donde el Señor va a hacer esa obra es su hogar y mi hogar. Dice que nuestra obra por Cristo, no dice por la iglesia, no dice por instituciones. Nuestra obra por Cristo comienza con nuestra familia. ¿En qué lugar? En el hogar. Y continúa la lectura. No hay campo misionero más importante que este. ¿Cuál es el campo misionero más importante? No, es China. Es Rusia, es África. ¿Sí o no? No. Es su hogar y mi hogar. Dice que nuestra obra por Cristo es allí donde comienza. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿cuánto tiempo pasó en su hogar? 33 años y medio vivió en este mundo. ¿Cuánto tiempo pasó en su hogar? 30 años. Dice que hay una lección para nosotros. Es lo que él desea a toda la gente. El capítulo se llama La niñez de Cristo. Dice que hay una lección para nosotros en cómo Jesús trabajó
primero por su familia. Dice que no dio estudios bíblicos, no hizo milagros, no tocó puertas, no repartió literatura, pero que estaba haciendo la misma obra en su hogar como la hizo después fuera de su hogar. Y usualmente hablamos del ministerio de Jesús 3 años y medio, y vale la pena, porque el ministerio de Jesús ha sido el ministerio más poderoso que alguna vez haya en el planeta Tierra. Pero antes Jesús tenía un ministerio de salud, sanaba gente, tenía un ministerio de fábrica de comida, alimentaba a la gente, 5,000 una vez y 4,000 otra vez. El ministerio de Jesús era completo. Tenía de todo el ministerio de Jesús. Es más, tenía un tesorero. Sí, tenía apoyo de la gente económico. La gente apoyaba económicamente a Jesús. Tenía un tesorero, ¿sí o no? No era honesto el hombre, pero estaba en el ministerio de Jesús. Así que no esperemos que la obra de sostén propio sea perfecta todo el tiempo. A veces hay gente que tiene sus problemas y no están consagrados. Como Judas no estaba consagrado 3 años y medio con Jesús y termina perdido. Es más, quien entregó a Jesús por el miserable precio de un esclavo fue ¿quién? Judas. ¿Y saben qué dinero usaron? Del templo. El dinero del templo fue usado para pagar por la vida de Jesús. ¿Entendemos eso? No creo que lo entendamos. Fue comprado con el dinero de la tesorería de la iglesia, por el precio de un esclavo. Y cuando Judas regresó ese dinero, porque Judas lo regresa, compraron un cementerio con ese dinero para enterrar a la gente que no tenía valor. Entendamos estas cosas, iglesia. La historia se repite, se repite. Así que ahora vemos que ¿dónde esa obra va a comenzar? En el hogar. Ahora les voy a leer del libro del Hogar Cristiano otra declaración. Creo que es la página 328, dice lo siguiente. Escuchen esto. Cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera, ¿qué evento está describiendo aquí? La creación, ¿sí o no? Génesis 1:31, dice que todo era bueno en gran manera. Continúa la cita diciendo, entonces tuvieron su origen 2 instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad: el matrimonio y el sábado. ¿De qué se refiere la ley dominical? ¿No es el ataque de Satanás final contra el sábado? ¿Pero qué otra institución es gemela con el sábado? ¿El matrimonio o la familia? ¿Sí o no? Pregunto yo, antes que Satanás ataque el sábado, ¿piensan ustedes que vendrá un ataque contra la familia? ¿Sí o no? Aunque sea, equivóquense, pero digan algo. Sí, que lo estamos viendo hoy día. Junio, vamos a la historia un momentito, junio del año 2015, la Corte Suprema dice, está bien que un hombre y otro hombre se casen, ¿sí o no? O una mujer con otra mujer. ¿Eso fue un ataque contra la institución de la familia, sí o no? En ese mismo mes de junio. Vamos a unir cabos ahora. 11 días antes, el 15 de junio, el 26 de junio fue la declaración de la Corte Suprema, el 15 de junio, Francisco I hace su famosa encíclica Laudato Si. ¿Y cuál es el centro de esa encíclica? El día del domingo. Dice que un día para sanar, y es interesante lo que dice, el planeta, restaurar nuestra relación familiar, restaurar nuestra relación con el prójimo y restaurar nuestra relación con Dios. Bonitas palabras. ¿Estaríamos de acuerdo con muchas de esas declaraciones, sí o no? Pero hay una muy peligrosa. Dice, para esto necesitamos tomar el domingo y hacerlo el día de adoración. Eso está en Laudato Si, párrafo 237 y 238. Si usted quiere verlo, vaya a YouTube, ahí está. ¿Qué pasó el mes pasado? Antes de ir al 22, vamos a seguir en el 15. ¿Qué pasó en septiembre de 2015? Algo que nunca había pasado. Alguien fue a hablar al Congreso.
por primera vez con todos los congresistas, senadores y miembros de la Corte Suprema. ¿Qué pasó en diciembre de ese año? Y se fue a las Naciones Unidas, correcto. Y fue a Filadelfia, que es la cuna de los Estados Unidos, donde está la Constitución. No piense que todas esas cosas son casualidades, queridos. Son eventos bien coordinados. ¿Qué pasó? El 15 de diciembre de ese mismo año 2015 en París se hizo el famoso pacto o acuerdo o tratado de París del medio ambiente. ¿Sí o no? ¿Dónde comenzó? En junio, promoviendo la supuesta santidad del domingo, acompañada con la legalización del homosexualismo, su presencia en la Corte Suprema de las Naciones Unidas y en Filadelfia, y después el mundo entero firma en París. Estamos de acuerdo con lo que está diciendo Francisco en su encíclica de Laudato Si. Ahora vamos al 2022, nuestro año. ¿Qué pasó el mes pasado? Allá en Egipto, no sé si ustedes siguen las noticias, con famoso COP27. ¿Escucharon eso ustedes o no? Ok, por lo menos 2 lo escucharon. Muy bien. Ok, ahí va a tener seguro más información de la que yo puedo darle en esta noche. COP27 tomó lugar en Egipto. ¿Cuál era el motivo principal de COP27? ¿El medio ambiente o el cambio climático? ¿Dónde surgió eso? Junio del 2015. En junio del 2015 no tan solo Francisco hace su encíclica, sino que ese mismo día escribió 10 nuevos mandamientos del cambio climático. Que los vimos el mes pasado otra vez, exactamente lo mismo. Lo que tomó lugar allí simplemente fue el mundo otra vez mostrando su apoyo a la encíclica de Francisco I. Más de 20 potencias se reunieron allí. Vino la reunión del G20 que tomó lugar en Indonesia una semana después. Pero es interesante porque no tan solo se reúnen los líderes del mundo, el 13 de noviembre se reúnen ahora los líderes religiosos del mundo. En Egipto también. 13 de noviembre, un domingo, casualidad. No. Y ahí surgieron con sus 10 mandamientos más 1. ¿Cuál es el quinto mandamiento que tienen ellos en su nueva versión de los 10 mandamientos? Honra a tu madre la tierra. ¿Saben lo que es eso? Eso es panteísmo. ¿Panteísmo es espiritismo? Que dice Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Hay un capítulo que se llama La crisis venidera. Dice que una de las cosas que hace Estados Unidos es extender su mano al espiritismo y también al sistema papal. Así que ahora a través del cambio climático, ¿qué se está promoviendo? Espiritismo. ¿Es la tierra nuestra madre? ¿Eso es bíblico? No. ¿Y debemos honrarla? No. Eso es panteísmo. Es más, Francisco I dice, tenemos que tomar el próximo año un mes entero para convertirnos a la tierra, no a Dios. Convertirnos a la tierra, es decir, lo religioso se une ahora con el espiritismo, porque la tierra lo consideran como nuestra madre, lo cual no es. Vemos como el cuadro profético que se nos dijo, y muchos han dudado de esa visión que Dios nos dio de los eventos finales. A ustedes adventistas están anticuados. No, queridos, estamos al día más que nadie. Es más, estamos adelantados al mundo que no entienden estas cosas todavía. El próximo año quieren dedicar un mes a la conversión del planeta Tierra. Panteísmo. La gente va a estar adorando la tierra. La conversión es a Dios. Esa es la correcta. Las otras no son correctas. ¿Por qué fue en Egipto este evento? Egipto fue el primer país en la historia humana que desafió a Dios. Capítulo 5 de Éxodo, Moisés dice, deja ir a mi pueblo, Faraón. Y Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Yo no creo en él, ni voy a escuchar su voz y no voy a dejar ir a su pueblo. Es lo siguiente. Por lo tanto, vemos que Egipto desafía a Dios. Por eso en la profecía Egipto significa ateísmo.
Capítulo 5, versículo 12, usted va al versículo 5. Ahora Faraón le dice a Moisés, ¿por qué tú haces cesar al pueblo de su trabajo? Esa palabra cesar es Shabbat. ¿Por qué tú haces sabatizar al pueblo? La primera nación que se levanta en oposición al sábado fue Egipto. Y por eso que estos líderes, bajo Satanás, que es la mente maestra, tomó a Egipto como el lugar ¿para qué? Para establecer su agenda mundial y salir con sus nuevos 10 mandamientos más uno. Lo mencionaba el pastor Pérez. ¿Saben lo que es ese uno? Se los voy a leer. Esto está en la revista. Dice lo siguiente. De la misma forma que en la antigüedad los egipcios adoraban al dios Ra. ¿Saben cuál es el dios Ra? El sol. El sol. 10 más 1. Ese es el 1. De la misma forma que en la antigüedad los egipcios adoraban al dios sol, Ra. Y continúan hablando del sol. ¿Hay un día dedicado al sol? No bíblicamente, pero Satanás ha levantado un falso sábado espurio. El domingo. Querido, está delante de nuestros ojos estos eventos. ¿Cómo podemos venir a estos lugares y sentarnos y pensar que mañana? No, queridos. El reloj profético indica que quedan segundos quizás, nada más. Tenemos que despertarnos. Tenemos que ir a casa y poner nuevas resoluciones. El tiempo nuestro está por terminar. Y es un crimen conocer este evangelio. Y este evangelio no haga nada en nuestras vidas. Es un crimen gastar nuestro dinero, recursos, tiempos, dones, talentos, influencias en otras cosas que no tienen nada que ver con la salvación, ni la nuestra ni la de otros. Los eventos nos están gritando a lo que está tomando lugar y nosotros todavía no nos damos cuenta. Por lo tanto, les hablo en esta noche, ya es tiempo para terminar, vamos a terminar. El sábado, el ataque, ¿cuándo es? La ley dominical nacional, ¿sí o no? Primero, ¿qué va a atacar Satanás? La familia. ¿Por qué? Lo leímos. ¿Dónde debe comenzar nuestra obra por Cristo? No es en el sábado, en la familia. Hogares quebrantados y destruidos no pueden restaurar lo que Satanás quebrantó y destruyó, que es el domingo. No pueden. Personas restauradas, Dios las puede usar para restaurar ¿qué cosa? El sábado. ¿Entendemos la relación que hay entre las dos instituciones? Son gemelas. Usted no la puede separar. Son gemelas. ¿Qué significa la palabra gemela? Tienen el mismo origen. Juntas nacieron. Y usted y yo no podemos decir, bueno, que pase lo que pase con mi familia. No. Si usted tiene ese pensar, tiene que cambiar. O el Señor no lo va a usar para restaurar el sábado. Tan solo familias restauradas podrán restaurar el sábado. 2015, ¿vimos la importancia de 2015? ¿Qué salió esta semana? Francisco I dice, en el 2025 tenemos que tener un nuevo jubileo. Jubileo. ¿Para qué era el jubileo en la Biblia? Para descansar. Ahora, no estamos poniendo fecha porque no sabemos. Porque Dios tiene en control los eventos de la historia humana. Pero al menos nos demuestra lo que hay detrás del pensar de ellos. Quisiera que para el 2025 dice que haya un jubileo. Y el jubileo era un año entero. Cada 49 años había un día de jubileo. Cada 49 años. Ahora, cada 10 años lo están haciendo ellos, no porque tienen el mismo patrón bíblico, sino porque tienen la misma idea del descanso. Dice, nuestro planeta necesita descansar. De la misma forma que durante el COVID, el planeta descansó y vemos que la contaminación disminuyó. Dice, tenemos que hacerlo en el 25. Y ahora están hablando de encerrar a la gente no por razones de salud, sino del medio ambiente. Confinar a la gente en sus casas otra vez. Es más, el cuarto mandamiento de los 10 nuevos mandamientos, ¿saben cuál es? Se los voy a leer. Dice, en Israel el sábado es guardado. Y cada sábado hay 30% menos emisión de dióxido de carbono
que lo que hay otro día de la semana en Israel. Dice, y el día de Yom Kippur, día de la expiación, casi es 0 emisión de dióxido de carbono. Dice, necesitamos un día al menos para reducir la emisión del dióxido de carbono y que cada persona escoja su día por el momento, pero no para siempre. Así que ese es el 4º mandamiento. Para ellos comenzamos a darnos cuenta de la solemnidad del momento en el cual vivimos. Por lo tanto, tenemos que ir a casa y pensar las cosas en serio, ¿sí o no? Es tiempo de tener un concilio familiar. Decir, familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Niños, jóvenes, adultos, abuelitos, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando con todo este mensaje que el Señor nos ha dado? ¿Está haciendo algo en nuestras vidas o no? ¿O simplemente nos hemos conformado con escuchar la verdad presente, pero está ausente en nosotros? ¿Será posible eso? Mucha teoría presente, pero ausente la práctica. ¿Qué está pasando con mi carácter? ¿El Señor me está refinando y embelleciendo cada día más y más? ¿O simplemente profeso el mensaje sin una experiencia en él? Página 666 de Conflicto de los Siglos dice que a medida que se va acercando la tempestad, ¿qué tempestad es esa? La ley dominical. Muchos que creyeron el mensaje del tercer ángel, ¿quiénes son esas personas? Bautistas, metodistas, mormones, adventistas. Pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Abandonarán las filas de su posición y se unirán ahora al rango de la oposición. Muchos, se llama zarandeo. Muchos que profesaron. Y déjeme decirle, hoy día pocos adventistas profesan el mensaje de los 3 ángeles. Nada más pienso yo que la mayoría se encuentra en el lado conservador. Las iglesias nominales ni lo predican, ni lo creen, ni lo promueven, ni lo escriben. Es como que no existe ese triple mensaje. 0, casi 0. Con algunas excepciones que hay todavía algunos hombres y mujeres fieles dentro de la organización y aún dentro del pastorado que lo hacen. Excepciones. Está hablando de nosotros. Es más, si usted va a Testimonios para la Iglesia, volumen 5, hay un capítulo entero que se llama El sello de Dios. Dice, no todos los que profesan o guardar el sábado, otra vez nosotros, dice que tienen conocimiento completo de la doctrina. Se dan cuenta de los eventos que están tomando lugar y mañana quizás les lea la cita. Dice, pero no han sabido ordenar sus hogares. No recibirán el sello de Dios. Eso son cosas serias. No, eso no lo digo yo, esa no es mi opinión. Yo simplemente estoy parafraseando lo que el Señor ha dicho. Y mañana le voy a ver toda la cita porque tiene mucho más contenido que acabo de mencionarle. Muchos adventistas hoy día ni guardan el sábado. Los sábados están comprando comida en los restaurantes, están haciendo otras cosas. Los viernes de noche estoy frente a una televisión, me imagino que la Copa del Mundo viendo sus partidos y sus cosas, como si nada tomara lugar. Así que no guardan el sábado, pero hay un grupo que dice que profesa guardar el sábado. Pero algo está pasando en casa con la primera institución. Y no nos va a preparar para ser fieles en la segunda institución. Que el Señor nos ayude en esta noche, queridos, a reconocer el tiempo solemnísimo en el cual vivimos. Ir a casa con nuevas prioridades, nueva visión. Caer de rodillas y decirle, Señor, perdónanos por la dureza de nuestros corazones. Perdónanos por el tiempo que hemos malgastado en cosas que jamás podremos llevar al cielo. Perdónanos por nuestra frialdad. Perdónanos por nuestra negligencia. Perdónanos por ser tan indiferentes a este mensaje. Y Señor, que el 2022 no termine
como comenzó. Nos quedan apenas unos días para terminar este año. Y este año ha estado lleno de cumplimientos proféticos. Llenos. Y si usted piensa que este año está lleno, espere el próximo año. Mucho más vamos a ver. Pero ¿saben algo? La profecía, a pesar de su cumplimiento, no va a despertar a la iglesia adventista del séptimo día. No lo va a despertar. Si no, ya estaríamos comenzando a despertar. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 25, las 10 vírgenes. ¿Cuántas durmieron? ¿Prudentes y fatuas? ¿Qué las despertó? Un clamor de medianoche. ¿Qué significa ese clamor de medianoche? No vino de la iglesia, vino fuera de la iglesia. La ley dominical. Cuando llegue esa ley dominical, todo adventista, ex-adventista, nominal, liberal, conservador, ultraconservador, de sostén propio, independiente, como usted quiera llamarle, se va a despertar. Dice, oh, llegó el momento final. Pero no es tiempo de preparación. Es tiempo de mostrar la preparación que tenemos o mostrar la preparación que no tenemos. Por lo tanto, la profecía no nos va a despertar. Debiera despertarnos, debiera cautivar nuestra atención. De veras, Señor, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. Nos quedan 10 millas, nos quedan 9 millas, nos quedan 8 millas, nos quedan 7 millas. No. Cuando llegue ese momento vamos a despertarnos. Aquellos que tengan aceite en sus, ¿qué? Lámparas. No olviden, también tenían vasijas. Tenían aceite en la vasija. Vasijas de barro, ¿qué significa eso? Barro, ¿el ser humano fue hecho de barro? La obra del Espíritu Santo en nosotros. La lluvia tardía hizo la obra en nosotros. No, la lluvia temprana. La lluvia tardía es para aquellos que están sellados, que darán el fuerte pregón. La lluvia temprana es la que hoy día necesitamos. Es la obra diaria del Espíritu Santo. ¿Qué hace la lluvia temprana? 4 cosas. Nos lleva al arrepentimiento, a la confesión, al abandono del pecado y a la restauración del pecado. Nos lleva ¿a qué más? A la victoria sobre el pecado. Número 3, nos lleva ¿a qué más? A reproduce en nosotros la imagen de Jesús. Y número 4, nos capacita para hacer la obra. Si todos los días estamos recibiendo más de ese Espíritu Santo, más de esa lluvia que nos empape, la obra se está haciendo en nosotros. Y cuando llegue la crisis, aunque estamos dormidos, y cuando nos despertemos, hay aceite en la vasija. Hay aceite en la vasija. Y ahora ese aceite en la vasija puede brillar la luz y el testimonio que se dará, lo que leímos Mateo 24, 14, ahora nos ayudará a enseñarle al mundo lo que significa esa ley dominical. Y el mundo podrá ver ahora un pueblo consagrado, entregado, despierto, apercibido para terminar la historia humana. El Señor nos bendiga en esta noche. Podamos ir a casa pensando y meditando en estas cosas. Y mañana seguiremos nuestro estudio, parte 2. ¿Oramos? ¿Hay música? ¿Oración? Ok. Pues vamos de rodillas aquellos que puedan a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Es sencilla, un niño la puede entender, pero es profunda. Impacta, toca, inquieta. Y gracias porque esa es la obra del Espíritu Santo hoy día, Señor. Que no continuemos como hemos estado por años, seguros en la verdad teórica, pero ausentes en la práctica de esa verdad. Señor, nuestros hogares necesitan ser reavivados. Y cuando el hogar se reaviva, la iglesia se reaviva. Y cuando la iglesia se reaviva, la comunidad se despierta a las realidades eternas. Aun aquellos que no aceptan la verdad, reconocen el poder de la verdad en la vida de aquellos que la han aceptado, Señor. Señor, ayúdanos para poder vivir hoy día en armonía con tu palabra. Toda palabra que ha salido de la boca de Jehová necesita ser escuchada por el pueblo de Dios y puesta en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos para permitir que nuestros caracteres sean transformados por la justicia de Cristo. Esa justicia, Señor, que se nos imparte y después se nos impute y después se nos imparte, Señor. Que sea una realidad en cada uno de nosotros. Bendice esta congregación, Señor.
Que sea un faro de luz en esta comunidad, que brille como nunca antes, donde miles puedan conocer de ti, de tu salvación, a través del ministerio y de las vidas de aquellos que forman parte de esta familia espiritual acá, Señor. Gracias una vez más por escucharnos y estar en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén.